Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta y junta directiva de este Ateneo, al presidente de la Asociación del Vaso, por la invitación a dar esta conferencia, y a vosotros y vosotras por vuestra atención. Dentro de 3 días se cumplen 351 años de que un alguacil eclesiástico sacara a Luisa Roldán de su casa porque sus padres se negaban a que se casara con Luis Antonio de los Arcos, Navarro. Era consecuencia del gesto de rebeldía de la Roldana. Ella tenía la edad de 19 años y había conocido a Luis Antonio, que había sido aprendiz primero del escultor Andrés Cansino y después de Pedro Roldán. Él era hijo del pintor homónimo Luis Antonio de los Arcos Navarro y de Marcela de la Plata. Estos jóvenes tenían la misma edad y se enamoraron, pero los padres de ella no consentían aquella relación amorosa y menos su boda. Podemos imaginarnos la tensión que durante los últimos meses del otoño de 1671 se viviría en aquella casa, pues los aprendices se formaban en el taller y vivían en el mismo ambiente familiar del maestro. Pero la situación novelesca sobre el artista considera que el problema era la actitud del joven Luis Antonio de los Arcos, tal vez una actitud chulesca y desvergonzada. No obstante, Luisa logró casarse con él, contra la voluntad paterna. Para contraer matrimonio, los dos jóvenes expusieron su caso, su situación, al arzobispado. El 17 de diciembre de 1671, Vicente Ballestero, procurador de los tribunales eclesiásticos, en nombre de Luis Antonio de los Arcos, vecino de la collación de San Lorenzo, expuso al juez de la Santa Iglesia del Arzobispado el impedimento de casamiento que tenía con Luisa Ignacia Roldán. Fueron testigos los maestros doradores Bartolomé Franco y Lorenzo de Ávila. En ese mismo día, dicho juez y vicario general ordenó a Juan Nieto, alguacil mayor del arzobispado, que fuera al lugar donde estuviera Luisa Ignacia Roldán y la llevara a su presencia para conocer su voluntad sobre la pretensión de Luis Antonio de los Arcos. En ese mismo día, el alguacil mayor, en compañía de otro alguacil, fue a la casa de Pedro Roldán y sacaron a Luisa Ignacia, quien en presencia del juez eclesiástico confirmó que era hija de Pedro Roldán y de Teresa de Mena, parroquiana de San Marcos, y que había dado palabra de casamiento a Luis Antonio de los Arcos, cuyo matrimonio rechazaban sus padres. Ella declaró que le conocía de toda la vida, que había sido aprendiz de su casa y que hacía un año que le había dado palabra de casamiento. El juez ordenó que Luisa fuera depositada en casa del dorador Lázaro Ávila, que vivía en la collación de San Martín. Curiosamente, ella declaró tener 17 años, aunque si nació en 1652 tendría 19. Y Luis Antonio declaró tener 20 años cuando en realidad tenía 19. 2 días más tarde lograron la licencia. 6 años más tarde, esta rebeldía familiar de Luisa fue secundada por su hermana Francisca Roldán, que era 2 años mayor que la escultora. Ella también artista, aunque se dedicaba a la actividad pictórica de policromía y a la técnica decorativa del estofado, Francisca era una mujer creadora, también poco conocida. En 1677 quiso
contraer matrimonio con José Félix Duque Cornejo, otro discípulo del taller de su padre. Nuevamente, Pedro Roldán y Teresa de Mena se opusieron a ese matrimonio, pero no pudieron evitar que su hija Francisca lograra igualmente su deseo de casarse con la persona que quería contra la voluntad paterna, y sucedió 6 años después de Luisa Roldán. José Félix y Francisca solicitaron al arzobispado la protección eclesiástica e iniciaron el expediente de matrimonio, y el 3 de septiembre de ese año el alguacil sacó a Francisca de la casa de sus padres, que vivían en la plazuela de Valderrama. Ellos fueron los padres del gran escultor Pedro Duque Cornejo, que trabajó principalmente en el siglo XVIII. Entre la escasa producción conocida de José Félix y María Roldán, destacamos la Virgen Dolorosa de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Carmona. Conocemos su autoría por el pago a José Félix, por lo que se supone que la policromó Francisca. María Roldán fue la tercera hija artista de Pedro Roldán, que también sigue sin valorarse. Ella tenía 2 años menos que Luisa, y sin problemas familiares consiguió contraer matrimonio con Matías de Brunenque, otro escultor del taller de Pedro Roldán. Entre la producción artística de este matrimonio destacamos 2 obras. La primera, las esculturas del retablo mayor de la Colegiata de Olivares, realizadas en 1699. La composición de la Virgen de la Nieve ha sugerido las composiciones de su hermana Luisa Roldán, que hacía en Madrid con pequeñas esculturas de barro cocido y policromado. Y la segunda, la imagen de Jesús Nazareno de la Hermandad de esa misma advocación de Almadén, Ciudad Real. Desgraciadamente, fue destruida en un incendio fortuito en 1954, y se puede comprobar que poseía una cédula o documento en su interior que dice: me feci don Matías de Brunenque y doña María Roldán, su mujer, en Sevilla, año 1699 a 22 de junio. Lo que refleja un reconocimiento artístico de María Roldán por parte de su marido. El gran escultor Pedro Roldán moriría en aquel mismo año, en el mes de agosto. Pedro Roldán, el padre, nació en Sevilla en 1624, pero su familia, padres, hermanos, eran naturales de Antequera, en donde Pedro vivió sus años de infancia. Contrajo matrimonio en 1644 en Granada con Teresa de Mena y Villavicencio, familiar de su maestro granadino Alonso de Mena, con el que había aprendido el arte de la escultura. Y 2 años después de la boda, el matrimonio y su primera hija se instalaron en Sevilla, en donde nacieron las hijas que hemos comentado y sus hijos como Marcelino y Pedro el Mozo, que también fueron escultores. Volvemos a la secuencia histórica de la vida de la Roldán. Para el escultor Pedro Roldán y su taller, el año 1671 había sido un gran año, hasta que se produjo los preparativos de la boda de la Roldana, pues estaba trabajando en la que sería su gran obra, las esculturas del retablo mayor de la iglesia del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla. Además, había participado con el arquitecto Bernardo Simón de Pineda y los pintores Murillo y Valdés Leal en la decoración de la arquitectura efímera con la que se adornó la catedral y la iglesia del Sagrario para conmemorar que el Papa había autorizado el culto al rey Fernando III el Santo, monarca de Castilla y León, conquistador de Sevilla. Valdés Leal también tuvo 3 hijos que desarrollaron habilidades creativas. Luisa de Morales, que destacó como una buena dibujante, el pintor Lucas de Valdés Leal, el discípulo más importante de los que tuvo su padre,
y María de la Concepción de Valdés, que fue monja profesa en el monasterio cisterciense de San Clemente de Sevilla. Además de pintora, fue una destacada retratista. Luisa de Morales, cuyo nombre era Luisa Rafaela de Valdés, usó el apellido de su madre. Había nacido en Córdoba y era la primogénita del matrimonio de Juan Valdés Leal e Isabel Martínez Morales. Ella realizó algunos de los grabados que ilustraron el libro que Fernando de la Torre Farfán publicó con la descripción de las fiestas de la canonización de San Fernando. Los grabados al agua fuerte fueron realizados por los pintores Matías de Arteaga y Valdés Leal, él con sus hijos, Luisa de Morales, que tenía 17 años, y su hijo Luis de Valdés, que solo tenía 11 años. Luisa de Morales realizó los emblemas que cubrían el túmulo funerario y otros dibujos realizados por otros artistas como Bartolomé Murillo, Francisco Herrera el Mozo y Juan de Valdés Leal. Para aquella celebración, el escultor Pedro Roldán recibió el encargo de tallar la escultura de San Fernando, una imagen que cada año forma parte del séquito de la procesión del Corpus Christi de Sevilla. La tradición cuenta que el cabildo rechazó la obra, pues no gustó a los canónigos lo que Pedro Roldán había tallado, por lo que se acordaron en encargar su arreglo a su hija la Roldana. Durante la Edad Moderna, los escultores tallaban la imagen y los pintores realizaban la policromía, el dorado y la decoración con la técnica del estofado. Pues bien, este trabajo le correspondía a Valdés Leal, quien permitió que le hiciera su hija Luisa de Morales. Si estos datos fueran ciertos, la autoría de esta imagen es compartida entre Luisa Roldán y Luisa de Morales. Ellas fueron mencionadas en el primer diccionario de artistas publicado en 1800 en España, cuyo autor fue Jean Bermúdez, quien no identificó a Luisa de Morales con la hija de Valdés Leal. Ella no ha sido valorada hasta finales del siglo XX. En el verano del año siguiente, Luisa de Morales contrajo matrimonio con el escultor Felipe Martínez, autor del Cristo de las 7 Palabras de la Hermandad Sevillana. Este joven era hijo del también escultor Alfonso Martínez, quien había sido uno de los principales seguidores del estilo del flamenco José de Arce, cuya influencia se aprecia en el mencionado crucificado. Pues bien, el matrimonio tuvo un hijo, pero a los 3 años de casado, Luisa de Morales otorgó poderes a un procurador para que actuase en su nombre en la demanda que tenía presentada para solicitar la nulidad matrimonial, por motivos que no conocemos. Y a partir de entonces, ella volvió a vivir en la casa de sus padres con su hija, y poco más se sabe de esta excelente artista, cuyo anonimato quedó inmerso en la actividad de Valdés Leal. Otras mujeres artistas fueron 2 hijas del escultor granadino Pedro de Mena y Medrano, quien se estableció en Málaga a la edad de 30 años, es decir, en 1658. En esa ciudad desarrolló sus otros 30 años de vida y su gran actividad escultórica. El matrimonio tuvo 13 hijos, pero solo sobrevivieron 5, 2 varones y 3 mujeres. Todos profesaron en la vida religiosa. De ellos solo tenemos constancia de que sus hijas Andrea y Claudia desarrollaron la habilidad creativa de su padre. El libro de profesiones del convento malagueño de monjas cistercienses, en el que profesaron las dos, conserva las páginas de su ingreso en 1671, decorada con 2 bellísimos dibujos alusivos a sus nuevos nombres religiosos, Sor Andrea María de la Encarnación y Sor Claudia Juana de la Asunción. Ellas realizaron las esculturas de pequeño formato de los fundadores de su orden, San Benito y San Bernardo, de dicho convento, y tal vez ellas fueron las autoras o ayudaron a su padre a tallar los otros santos de la misma iconografía
que estaban en el retablo mayor de la iglesia conventual de Málaga y en el convento de Granada, que ellas dos fundaron. La demostración del deseo de reconocimiento se refleja en la firma de Sor Andrea en algunas escrituras, como el Lectio Homo y la Dolorosa de la Hispanic Society de América de Nueva York, que estamos viendo ella, Sor Andrea, monasterio cisterciense, Maracay, 1675. Mujeres que desearon desarrollar su actividad artística. Unas ingresaron en convento donde discreta y silenciosamente pudieron realizar alguna obra de arte esporádicamente. Otras eran artistas anónimas trabajando en el taller paterno o familiar. Y algunas lucharon por ser reconocidas como artistas, y solo Luisa Roldán, la Roldana, logró triunfar ampliamente, obteniendo el grado más alto de reconocimiento social y artístico que pudiera alcanzar en España: ser escultora de cámara del rey Carlos II, en cuyo nombramiento fue reafirmada por Felipe V, y al final de su vida fue nombrada académica en la prestigiosa Academia Nazionale de San Luca di Roma. En la vida de la Luisa Roldán existen dos realidades: una Luisa Roldán histórica, cuya vida se construye con documentos de su época en los que se la menciona con el tratamiento de doña. Las principales monografías son la tesis doctoral inédita que escribió Elena Amat en 1929, los libros de García Olloqui de 1977 y 2000, el catálogo de la exposición de la Roldana de 2007, la primera monografía en inglés editada por la Galería Colin Cortés en 2016, que coordinó el que os habla, y el reciente libro de Catherine Hall. Pues hasta mediados del siglo XIX es cuando comenzó a difundirse su apelativo de la Roldana, tal vez una interpretación romántica de su vida. La otra realidad de Luisa Roldana es la novelada, como las publicadas desde el año 2005, Las mujeres olvidadas de Ángeles Caso, la novela La Roldana de Pilar de Aristegui, que sitúa a la escultora en Francia y Rusia sin ningún argumento ni fundamento verídico, y la novela La Roldana y su adaptación al teatro, escrita por nuestro inolvidable Arsenio Moreno, que fue catedrático de la Universidad Pablo de Olavide. La primera exposición monográfica sobre Luisa Roldán la organizó la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en el año 2007 dentro del proyecto Andalucía Barroca, cuyos comisarios científicos fuimos Antonio Torrejón y el que os habla. Durante 3 meses estuve expuesta en la sala de exposiciones temporales de los Reales Alcázares de Sevilla. La exposición tuvo una gran acogida y en ella expusimos 3 obras de Pedro Roldán que servían para conocer aspectos comunes y otros aspectos que los diferenciaban entre el arte del padre y de la hija. Además de las 2 obras cuya autoría se discute entre padre e hija, como la imagen del ángel confortador, la oración del huerto, y la imagen de San Fernando. Luisa Roldán y su marido estaban representados por las obras realizadas en sus etapas andaluzas. Y termina la biografía con un dato que inicia la realidad novelada. Y asegura que cuando hacía imágenes de Cristo o de María Santísima, además de prepararse con cristianas diligencias, se revestía tanto de aquel afecto compasivo que no las podía ejecutar sin lágrimas. No se conoce su aspecto físico con seguridad. No obstante, a mediados del siglo XIX, el autor de un comentario sobre la escultura de San Miguel que la Roldana hizo para Carlos II con destino al monasterio de San Lorenzo del Escorial, lo ilustró con un dibujo del posible retrato, sacado de la cara del ángel. Ya comenzaba la parte novelada de las dificultades conyugales,
Ella puso su cara al arcángel y la de su marido al demonio. El domingo 8 de septiembre de 1652, una hija de Pedro Roldán y Teresa de Mena fue bautizada en la parroquia de Santa Marina con el nombre de Luisa, y su padrino fue el escultor Juan Pérez Crespo. Se identifica con Luisa Roldán. Él, el padrino, era un artista amigo de la familia, casado con Sebastiana de Mena, hija de su maestro Alonso de Mena, por lo tanto cuñado de Pedro de Mena. El matrimonio se trasladó a Sevilla después de que lo hiciera Pedro Roldán, con el que trabajó en su taller. Una demostración de la típica característica de la endogamia artística se produjo en la Edad Moderna. Luisa Roldán vivió 32 años en Sevilla, de los cuales 19 fueron su infancia y juventud, en los que 7 u 8 años trabajó con su padre, su etapa artística anónima. Las normas gremiales establecían la edad de 11 años para el inicio de la etapa de aprendizaje. No obstante, los hijos de artistas se educaban desde una edad más temprana a vivir en el ambiente familiar, pues el taller y la vivienda se desarrollaban en la misma casa. Hemos de pensar que entre la edad de 8 años y los 11, la Roldana comenzaría en el taller paterno, es decir, hacia 1664. Su padre llegó a Sevilla en 1646, 3 años antes de la muerte del gran maestro Martínez Montañé, que tenía la edad avanzada de 78 años, un viejo maestro ya cansado. Y en la ciudad trabajaba Felipe de Rivas, que muere 2 años más tarde. Cuando el escultor flamenco José de Arce vuelve de Jerez de la Frontera después de una estancia temporal de 7 años. Y es precisamente el estilo artístico de ese flamenco el que estaba renovando la estética del estilo de Martínez Montañé, que había dominado durante 3 o 4 décadas del siglo XVII en Sevilla. Como se aprecia en la primera obra documentada de Pedro Roldán, esa influencia está en la escultura del retablo mayor de la iglesia conventual de Santa Ana de Montilla, que comenzó a trabajar en el mismo año que nació la Roldana. Entre 1664 hasta finales de 1671, la Roldana participó en las empresas artísticas de su padre. Una Roldana anónima se encuentra inmersa en esa etapa y en esas obras. Este arcángel de San Gabriel era la primera escultura que se contemplaba al entrar a la exposición de la Roldana. Y elegimos esta imagen que Pedro Roldán talló entre 1663 y 64 para la parroquia de Santa María Magdalena, porque la escultura posee rasgos formales que se convertirán en características de la obra de la Roldana hasta final de su vida, como la decoración del cuello del ropaje, que lo repetirá en todas sus vírgenes, así como la elegancia del movimiento de la figura, o especialmente el rostro ovalado con cejas arqueadas y el cabello con los mechones amplios al vuelo. Hacia 1665 y 67, Pedro Roldán talló el primitivo grupo de la oración del huerto, pero por tradición el ángel confortador fue obra de Luisa Roldán. El trabajo anónimo de la Roldana durante su etapa de formación está inmersa, como hemos dicho, en las obras de su padre, como en las esculturas del retablo mayor del Sagrario de Sevilla, que fueron realizadas en 1667 para la capilla de los vizcaínos, que los vizcaínos tenían en el convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla, actualmente reubicado en la iglesia del Sagrario. O en algunas imágenes del retablo mayor de la iglesia del Hospital de la Santa Caridad, en cuya alegoría de la caridad siempre hemos apreciado los rasgos del futuro estilo de la Roldana. Y como hemos comentado,
También ella formaba parte del taller de su padre, que trabajó en la escenografía de la fiesta de la canonización de San Fernando. Los escultores Luisa Roldán y Luis Antonio de los Arcos. Los acontecimientos importantes de la vida de la Roldana se resumen en la fecha de su boda y velaciones nupciales, años 1671 y 75, el nacimiento de sus hijos, el traslado a Cádiz en 1687 con una estancia de casi 2 años, el posterior traslado a Madrid a finales de 1688, en donde vivió 18 años, el nacimiento de su hija Bernarda en Madrid, su nombramiento de escultora de cámara de Carlos II en 1692 y del rey Felipe V en 1700, la muerte de su padre Pedro Roldán en 1699 en Sevilla, su propia muerte en Madrid en 1706 y la de su marido Luis Antonio de los Arcos 5 años más tarde. Ellos contrajeron matrimonio en el día de Navidad de 1771 en la casa del dorador Lázaro de Ávila, en la collación de San Martín, cuyo acto celebró el párroco de San Marcos, a cuya parroquia pertenecía Luisa Roldán. La pareja se instaló en la feligresía San Vicente. Sin duda, en esta etapa, el matrimonio recibió la ayuda de los padres de Luis Antonio, pues ella no pudo aportar la dote correspondiente por la pelea con sus padres. Seguramente no iniciaron muy bien su actividad profesional, al oponerse a su padre, que era el escultor de más prestigio de la ciudad. También vivieron en las collaciones del Sagrario y de San Martín. Según los documentos, no se conoce un contrato hasta 1677, 6 años después del matrimonio, cuando estos escultores se unieron al arquitecto ensamblador Cristóbal de Guadix para construir el paso con su misterio o grupo escultórico por encargo de la Hermandad de la Carretería de Sevilla. El misterio de las 3 necesidades de María era la escalera para bajar el cuerpo muerto de Cristo, la sábana para el traslado y la mortaja, y la sepultura. A la imagen del Cristo crucificado, realizado a comienzos del siglo XVII por un seguidor de Martínez Montañé, que algunos historiadores consideran que es Francisco de Campo, pues a esta escultura los escultores Luis Antonio de los Arcos y Luisa Roldán tallaron las imágenes que configuran el resto del grupo: 2 ladrones, José de Arimatea y Nicodemo, San Juan Evangelista y las santas mujeres. Una de estas santas fue convertida posteriormente, en el siglo XIX, en Virgen del Mayor Dolor en su soledad. Aunque está documentado, obra de ellos, y existen algunos pagos, el finiquito lo cobró Pedro Roldán. Un año más tarde, el mismo arquitecto ensamblador y los escultores, Luisa y Luis Antonio, recibieron un nuevo encargo, esta vez para la Hermandad de la Exaltación de Sevilla. Un nuevo paso con un grupo escultórico. Además de los 2 ladrones y los distintos verdugos, los primeros están de pie junto a la cruz que está siendo levantada por dichos verdugos. El soldado romano y el caballo son incorporaciones posteriores. Los ladrones son 2 interesantes figuras por su anatomía, por los gestos de los rostros, una de bondad y otro de indiferencia, y por el tipo de plegado de los sudarios, cuyas características se alejan del estilo de su padre. Además, los escultores tallaron los 4 ángeles pasionarios que los historiadores adjudican directamente a la Roldana por su feminidad, y también tallaron los medallones con escenas de la pasión que decoran el canasto del paso. Un tipo de relieve que conoció en el taller de su padre, como vemos ahí en una serie que pertenece a la Quinta Angustia. En 1683, Luisa Roldán y Luis Antonio realizaron las esculturas del retablo mayor, ya desaparecido, de la iglesia parroquial de San Miguel de Sevilla,
cuya imagen titular, leyendo, conserva la Hermandad del Silencio en la iglesia de San Antonio Abad, que ha sido restaurada recientemente con gran acción. En esos años, Luisa y Luis Antonio realizaron otras esculturas de madera policromada, como las imágenes del retablo mayor de la iglesia conventual de Santa Ana de Sevilla, atribuida por Alfonso Pedrezuelo, y dos versiones de San José, una para la iglesia parroquial de Camas y otra para el convento de Santa Catalina de Osuna. Esta última recibe actualmente el culto en el convento de Santa María la Real de Bormujos. En 1684 realizaron en Sevilla un exeomo para la capilla de la Orden Tercera del convento de los Descalzos de Cádiz, cuya imagen recibe culto en la catedral de esa ciudad. Debió de ser de medio busto, como el exeomo de la iglesia de San Francisco de Córdoba, que también tenéis en pantalla, cuya imagen conserva la policromía original. Una policromía que hizo Tomás de los Arcos, cuñado de la Roldana. Tal vez a mediados del siglo XVIII a la imagen gaditana se le añadieron las piernas y parte del manto, pues en su decoración aparece la rocalla, un elemento decorativo incorporado a mediados del siglo XVIII. El exeomo de la Catedral de Cádiz poseía en su interior una célula o documento que el restaurador José Miguel Sánchez Peña descubrió durante la restauración. El texto dice: se acaba esta hechura año 1684, en el mes de julio, en 27 días, reinando Carlos II en España, en Francia Luis XIII, que en realidad era Luis XIV. 2 meses después de haber muerto el arzobispo de Sevilla, don Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán. Hizo esta hechura con sus manos la insigne artífice doña Luisa Roldán, en compañía de su esposo Luis Antonio de los Arcos, los cuales piden a todos los que esto supieren a ganar algunos sufragios para que Dios perdone sus almas, y pedimos perdón a todos los que hubieran ofendido. Perdonamos a nosotros, que nos perdonen a nosotros y nosotros perdonamos a nuestro enemigo. Por la redacción escrita en primera persona del plural, este documento lo hicieron ellos y no el donante, como en otras ocasiones suele suceder. Además, Luis Antonio fue quien lo escribió, pues ella no iba a calificarse de insigne artista y ponerse delante del marido. El exeomo de Córdoba, que hemos visto antes, nos permite conocer alguna diferencia entre el trabajo del padre y la hija. Si observamos los codos del Cristo del Perdón, del Cristo, es el Cristo de la Caridad, de Pedro Roldán, que recibe culto en la iglesia del Hospital de la Santa Caridad, y las manos de esa escultura de su hija, el padre talla las manos con forma más correcta y destaca los elementos cruentos, como los desgarros de la piel, con forma extremadamente realista y talladas que impresionan. Mientras la obra de la Roldana, el dolor es más sutil. Ella talla las manos con gran naturalismo a través de las deformaciones semejantes a las que produce la enfermedad reumática, como padecerían muchos creyentes de la época, y además suaviza lo cruento con la policromía que hace su cuñado. Luisa Roldán y Luis Antonio de los Arcos vivieron casi 2 años en Cádiz. En 1686, el arquitecto ensamblador Juan González de Herrera comenzó a construir en Cádiz un monumento eucarístico para la catedral, y el artista encargó las esculturas de los profetas y ángeles pasionarios a Luis Antonio de los Arcos y Luisa Roldán. El Ayuntamiento de Cádiz, aprovechando que el matrimonio estaba temporalmente en la ciudad, les encargó nuevas imágenes de los santos patronos de la ciudad, San Servando y San Germán. En una restauración realizada en el siglo XIX, se encontró en el interior de una de las imágenes
una cédula o documento que informaba de los cargos políticos y religiosos de la época, pero la información que queremos destacar son las siguientes frases. Luis Antonio de los Arcos y Luisa Roldán, su mujer, naturales y vecinos de Sevilla, ambos de consumada opinión en el arte de la escultura, en el mayor primor, y así lo ejecutaron de escultura, hermosura y ciencia del arte que se reconocen, encarnados, dorados, pulidos y estofados por don Tomás de los Arcos Navarro, hermano del dicho Luis Antonio, la primera vez que aparece en un documento el nombre del cuñado como autor de las policromías. La policromía dorada que vemos actualmente no es la original, pues las dos esculturas fueron policromadas nuevamente a mediados del siglo XVIII por un artista genovés. Las suyas estarían más relacionadas con las que poseen el Arcángel San Miguel del monasterio de Escorial o el mismo San Gabriel que lleva el niño Jesús en brazos de un grupo escultórico que veremos más adelante. En Cádiz realizó otras esculturas de madera dorada y policromada, como el San Antonio de Padua de la iglesia de Santa Cruz, o el San José con el niño de la iglesia de San Antonio de Padua, o la Sagrada Familia del convento de la Piedad. En esta fotografía podemos apreciar las calidades y las texturas de San Antonio de Padua con el niño Jesús en sus brazos, que jugueteando parece que se va a caer, y él y el santo se asegura intentando sujetarlo, mientras que el niño se sujeta al hábito del santo. Las características del estilo de la Roldana podemos apreciarlas en el modelado de la mano del santo, en la forma de resolver los cabellos del niño, en el rostro ovalado y las cejas arqueadas del santo. Otra escultura de esta época es el interesante San Juan Bautista de la iglesia de San Antonio de Padua, cuya policromía fue recuperada con motivo del proyecto Andalucía Barroca 2007 que organizó la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Cádiz también les encargó una imagen de vestir de Santa María Magdalena para que saliera en el paso de Jesús Nazareno, pues a dicha santa se le atribuía la finalización de la peste que la ciudad había padecido años antes. La imagen fue destruida en la Guerra Civil. En su trayectoria artística, Luisa realizó varias versiones de esta santa, como el grupo del Éxtasis de la Magdalena, cuyas versiones en barro cocido y policromado veremos más adelante. Esta escultura fue destruida en un incendio fortuito en 1954. El restaurador José Miguel Sánchez Peña atribuyó acertadamente el San Francisco de Paula de la iglesia de la Victoria de Puerto Real y el San Francisco de Asís del convento Reginas Coeli de San Lucas de Barrameda. Y en la misma localidad gaditana, el historiador del arte, José Manuel Moreno Arana, ha atribuido recientemente la cabeza de San Buenaventura que existe en la iglesia de San Francisco de la misma localidad. Tres interesantes imágenes de vestir cuyos rasgos fisonómicos responden al estilo de las obras de la Roldana y su marido. Sin duda, tal vez la escultura de mayor interés, por lo menos para mí, es la Virgen de la Soledad de la iglesia de la Victoria de Puerto Real, que Luisa Roldán y su marido donaron a la dicha iglesia de la Victoria de Puerto Real, un convento de frailes mínimos de la Orden de San Francisco de Paula, a cambio de que los frailes dijeran una serie de misas, por sus almas. Su rostro ovalado, las atípicas cejas arqueadas en una dolorosa y los labios entreabiertos, un gesto anhelante, definen la estética del rostro femenino de la Roldana,
cuyas características hemos visto en la alegoría de la caridad del Hospital Sevillano de dicha vocación. Por eso, sin entrar en discusión, rechazamos las atribuciones de dos imágenes de Virgen sevillana, la Esperanza Macarena y la Trianera de la Estrella. Cuando la Roldana realizó esta Virgen de la Soledad, estaba embarazada, cuya niña nacerá en Madrid. A finales de 1688, Luisa, su marido, sus hijos y su cuñado se trasladaron a Madrid, en donde en febrero de 1689, meses después de llegar, bautizaron a María Bernarda en la parroquia de San Martín. Por este documento conocemos una de las primeras personas que estuvo en su entorno familiar, Antonio Manuel de Gámez, que fue padrino de esta niña, el séptimo hijo documentado, aunque solo sobrevivieron a su madre dos hijos, Francisco y María. Luisa continuó haciendo los rostros femeninos, tersos y jóvenes con forma ovalada, aunque en algunos grupos de barro cocido y policromado introdujo rasgos más envejecidos de la Virgen y en Santa Ana. Además, incorporó pequeños detalles en la indumentaria de carácter lujoso, varias cabezas de querubines agrupados en nubes y ángeles mancebos con el cabello agitado por el viento, transmitiendo ese movimiento a la composición. Uno de ellos son instrumentos musicales que exaltan la gloria de la representación. En su grupo escultórico también hay diferentes animales con sentido simbólico, algunos domésticos que reflejan un ambiente casero, como se aprecia en el Descanso a la huida de Egipto, obra firmada y fechada en 1691, siendo la primera obra fechada de etapa madrileña. Por la documentación del Palacio Real, conocemos que el matrimonio se trasladó a Madrid con idea de trabajar en las obras reales. A ella se le encargó la colosal representación de San Miguel venciendo al demonio para el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que en 1692 se estaba redecorando una zona afectada por un incendio. Para dicha decoración fue convocado el pintor napolitano Luca Giordano, por lo que Luca Giordano y la Roldana convivieron temporalmente en la modernización del Escorial. El encargado de coordinar estos trabajos fue don Cristóbal de Ontañón, ayudante de Cámara del Rey, que era natural de Osuna, cuyo padre había sido administrador del duque de Osuna. Este personaje, que era un gran coleccionista de obras de arte, será el principal protector de la Roldana. La escultura de San Miguel lleva escrito el nombre de la escultora y el nombre de su cuñado Tomás de los Arcos, como autor de la policromía, y la fecha de mayo de 1692. Sin duda, fue la obra que le valió el título de escultora de cámara del rey Carlos II, que lo obtuvo en octubre a la edad de los 40 años. A partir de entonces, incorporó esa distinción real a su firma. ¿Está pasando esto? Desde un estudio de mediados del siglo XIX se viene identificando a la Roldana con la cara del San Miguel y la de su marido con el demonio y como reflejo de los problemas matrimoniales entre los artistas, un hecho que no está documentado, pero ha generado toda una leyenda novelesca. Se conservan pocas esculturas de madera dorada y policromada de esta época, pero fue importante en los primeros años madrileños, tanto como la imagen de San Ginés de tamaño natural, que comentamos más adelante, o Jesús de la Misericordia, que procesiona en León, aunque procede de la cárcel, no sé por qué está pasando, procede de la cárcel de Mujeres de Madrid. Pero la producción más amplia de esta técnica son las esculturas de pequeño formato, como la pareja de San José con el Niño y San Nicolás de Bari del convento de Belén de Antequera, o el San José
con el niño de la Catedral de Salamanca. Y las dos versiones del Niño Jesús Nazareno o Niño del Dolor. La figura infantil con la cruz a cuestas sobre cabeza de querubines. Uno es de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros de Madrid y otro en el convento de San Antón de Granada. Hasta la exposición de la Roldana de 2007, la primera estuvo considerada erróneamente como obra de Alonso Cano, por su excelente calidad, y la segunda atribuida a Pedro de Mena. Pero los rasgos formales del estilo de la Roldana quedaron evidentes en la mencionada exposición monográfica y en esta imagen que proyectamos. Sin duda, sus creaciones realizadas en barro cocido, que policromó su cuñado Tomás de los Arcos, fueron los que le hicieron más popular por la exquisitez de las composiciones, la atracción visual de lo representado y la gran calidad artística. Con las obras conservadas podemos narrar los acontecimientos importantes de la vida de la Virgen y especialmente de Jesús. En este grupo del Museo de Guadalajara, la Roldana creó una bella escena de San Joaquín entregando a la Virgen Niña a su madre Santa Ana, que está sentada en un sillón noble, a la vez que dos ángeles mancebos amenizan con música ese momento. El santo vestido con indumentaria noble, los dos santos con rostro anciano, etc. Esa representación de la familia con atuendo noble lo repitió en la escena de la educación de la Virgen, cuyo tema repitió en varios grupos, destacando por su excelente calidad el de la colección privada. Además, incorporó una corona real sobre el sillón de la Santa. Con esa nobleza también representa la escena de los desposorios de la Virgen con San José, una obra perdida que se conoce por una fotografía incluida en la tesis doctoral de Elena Amat de 1929. La representación de la Natividad de Jesús y sus primeros años de vida fueron las escenas que más valoró la clientela de la Roldana, como la atípica composición de la Natividad con los arcángeles San Gabriel y San Miguel, este último entregando el niño Jesús a la Virgen, como el gran protector de la Iglesia Católica. Esta obra de colección privada está firmada doña Luisa Roldán, escultora de Su Majestad, año 1701. El convento de Carmelita Descalza de Madrid posee otra interesante composición de la Natividad con la adoración de los pastores. El montaje de belenes o nacimientos fue ampliamente difundido a partir de la segunda mitad del siglo XVII por influencia napolitana, en cuya actividad destacó la Roldana. Aunque no el duque de Infantado, su último gran protector, le encargó 179 figuras para un Belén. Aunque no se conserva esa magna obra, recientemente el Museo Nacional de Escultura de Valladolid ha incrementado su colección con 19 figuras talladas en madera y policromadas, atribuidas a nuestra escultora. Y en el Museo de Bellas Artes de Sevilla se expuso hace un año un sencillo misterio con un paje perteneciente a una colección privada. En la escena de los primeros pasos de Jesús, que pertenece al Museo de Guadalajara, la Roldana vuelve a impresionarnos con esa bella escena de una madre que sujeta ligeramente a su hijo, quien da unos primeros pasos extendiendo sus brazos al Padre. Todo ello a la contemplación de dos ángeles mancebos. La Virgen tiene rostro ovalado y joven, mientras que San José muestra un rostro envejecido y un cabello peinado con bucles hebreos. Los dos santos están sentados, ella sobre un sillón algo más noble y él sobre un banco de carpintero. También representó a la Virgen sola y sentada sobre un banco rodeada de querubines, mientras hace labores de costura y mira hacia el cielo. No obstante, la iconografía más difundida fue la Virgen de la Leche. El Museo Nacional de Escultura
de Valladolid ha recibido hace pocos años una Virgen dando el pecho a Jesús en compañía de San Juanito, llevando un cordero, el simbólico Agnus Dei. Unas veces el niño Jesús juguetea y se aleja del pecho de la madre, como sucede en la vida cotidiana. Ella está sola, rodeada de querubines, como la escultura de la colección privada a la que perteneció la del convento de capuchinas de Málaga. En otras esculturas el niño toma el pecho de la madre con serenidad, como el de la colección privada y el del convento de capuchinas de Granada. En este último convento se conserva un gracioso San José con el niño en brazos. Actualmente este convento se ha convertido, ha reunido un mayor número de obras de la Roldana que ha llegado procedente de otros conventos de la orden. Ella no repitió la misma composición en las esculturas exentas, no así en los relieves. Desde hace muchos años se conocía el relieve de la Virgen de la Leche que se expone en el Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Y en el año 2000, la historiadora García Olloqui dio a conocer otra copia idéntica en una colección privada sevillana que recientemente se ha incorporado a los fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Otro relieve suyo, con la Virgen de Atocha, sin polícroma, pertenece al Museo Nacional de Escultura de Valladolid. La figura infantil fue un tema iconográfico predilecto de la Roldana, como refleja este bello grupo del Niño Jesús y San Juanito de la ermita Nuestra Señora de los Santos del pueblo madrileño de Móstoles. Es una interpretación infantil del momento en el que San Juan Bautista reconoce a Jesús cuando lo visita en el desierto antes de la escena del bautismo. Por eso San Juanito está de rodillas en gesto de respeto. Como en otros grupos, incluyó San Juanito, y por eso San Juanito está de rodillas, etc. Como en otros grupos, incluyó elementos alegóricos como el cordero, símbolo del Agnus Dei, el globo terráqueo y el dragón que representa el pecado. La existencia de 16 esculturas de la Roldana en colecciones e instituciones culturales del extranjero refleja el reconocimiento que esta escultura ha tenido desde finales del siglo XIX y sigue teniéndolo, principalmente en el mundo anglosajón. En el Victoria Albert Museum de Londres se expone un magnífico grupo de la aparición de la Virgen con el niño a San Diego de Alcalá, que fue adquirido en Madrid en 1864 por John Charles Robinson de Soriano. Otro personaje que visitó España con frecuencia en las primeras décadas del siglo XX fue el político José de Relvas, que fue ministro de Finanzas de su país y embajador en Madrid, quien reunió una importante colección de arte español que se expone en su casa convertida en Museo Casa dos Pátulos en el pueblo portugués de Alpiarcha. Forma parte de esta colección un pequeño grupo de barro cocido y policromado en la Roldana que representa la Virgen, entregando el hábito a San Simón Stock, santo carmelita. El Hispanic Society of America de Nueva York posee desde hace un siglo 5 esculturas de Luisa Roldán, una de ellas firmada. Esta fundación fue creada en 1904 por el millonario Archer Milton Huntington y su mujer para conservar arte hispano. Ambos estuvieron en Sevilla durante la Exposición Iberoamericana de 1929. Ella era escultora y es autora de la escultura del Cid Campeador, que está ubicada entre la Universidad de Sevilla y el Consulado de Portugal. Una copia se conserva en la fachada de dicha fundación en Nueva York, como se puede ver en la fotografía. En 1930 la fundación publicó las obras de la Roldana que poseía dentro de un catálogo de estudios de escultura. 3 bellísimos grupos escultóricos: los desposorios místicos de Santa Catalina,
con el resto de la firma que dice doña Luisa Roldana, es el descanso de la huida a Egipto y el éxtasis de Santa María Magdalena, una iconografía que había realizado en madera policromada en su etapa gaditana. Además, recientemente se le ha atribuido las cabezas cortadas de San Pablo y San Juan Bautista. En 1985 ingresó en el Museo Getty de Los Ángeles la espléndida escultura de tamaño natural de San Ginés de la Jara, obra de Luisa Roldán, una obra de madera dorada y policromada que fue vendida por la Galería Hain de Londres a la institución americana. La imagen posee un magnífico retrato de un ermitaño de gran naturalismo y está firmada por Luisa Roldán, escultora de cámara, año 1600, posiblemente el 22, porque el último dígito está borrado. Otro grupo escultórico, firmado Luisa Roldán, escultora de cámara de Su Majestad Carlos, y por Tomás de los Arcos, Pinchera, 1692, representa a la Virgen con el Niño Jesús y San Juanito y se conserva en el Museo de Arte de la Universidad Loyola de Chicago. Y un San Juan Bautista Niño con el Cordero, símbolo de la Crudez, forma parte de la colección del Meadows Museum de Dallas. En los últimos años, los museos americanos han incrementado la presencia de obras de Luisa Roldana en sus colecciones. Los Ángeles County Museum of Arts y Brampton Museum of Arts de Austin poseen dos versiones de la Educación de la Virgen, una de etapa sevillana y la otra madrileña. De gran interés iconográfico es el relieve de la Virgen de la Soledad, en el que Luisa Roldán reprodujo la imagen de gran devoción en su momento, que recibía culto en el convento de los frailes mínimos de Madrid, cuya iconografía derivó en la popular Virgen de la Paloma. El relieve está firmado doña Luisa Roldán, escultora de cámara de Sus Majestades, 1705. El National Gallery de Washington ha adquirido recientemente en el Comercio de Arte una exquisita Virgen con el Niño, esta vez de pie. Tal vez las dos mejores adquisiciones extranjeras son esa Inmaculada Concepción de una colección privada y el magnífico grupo del Entierro de Cristo que ha adquirido el Metropolitan Museum of Arts de Nueva York, en el que se resumen todas las características del estilo de la Roldana. Volvemos a su producción conservada en España. Una de sus obras importantes fue la imagen de Jesús Nazareno, que recibe culto en el pueblo conquense de Sisante y tiene una historia complicada. Esta imagen de vestir fue encargada en 1700 por el rey Carlos II como regalo para el Papa, pero la imagen no llegó a enviarse por la muerte del monarca, quedando en la casa de la escultora, donde la vio en varias ocasiones el pintor y tratadista Antonio Palomino. 5 años después de su fallecimiento, murió su marido Luis Antonio y sus hijos vendieron el Nazareno y una Virgen de los Dolores al padre Cristóbal Hortelano, donante y capellán del Beaterio de las Nazarenas de Sisante. La última escultura que quiero comentar es la bellísima Virgen con el Niño de barro cocido y policromado que se conserva en Sevilla, en el convento de San José o de las Teresas en el barrio de Santa Cruz. Una obra firmada y fechada doña Luisa Roldán, escultora de cámara de Su Majestad en Madrid en 1699, en el mismo año de la muerte de su padre. La madre contempla con dulzura su rollizo hijo, que se revuelve de pie sobre su pierna, a la vez que se abraza a ella buscando la seguridad. Sin caer en un análisis novelesco, sin duda, ella reflejó sus vivencias maternales en estos grupos de pequeño formato de barro de cocido y policromado.
En este detalle se aprecia con claridad las características del estilo de la Roldana que venimos definiendo. Cada año conocemos nuevos datos biográficos y nuevas esculturas suyas. En esa línea seguimos trabajando e investigando, mientras la leyenda de su relación matrimonial con Luis Antonio de los Arcos seguirá siendo una leyenda. Puede que sea una historia que refleja una realidad que existió, o tal vez solo la imaginación de las personas que reflejan su propia realidad en aquel matrimonio. Días antes de morir, Luisa redactó en Madrid un breve testamento declarando su pobreza en un folio y cuarto, que no pudo firmar por la gravedad de su enfermedad, haciéndolo un testigo, Luis Pardo Noriega. Luisa tenía 53 años y 4 meses. Vivía su marido y sus hijos Francisco y María. Murió días después en la calle del Gato de Madrid, en las casas del duque del Infantado, y el 10 de enero de 1706 fue enterrada en secreto en la parroquia de San Andrés. Lo cierto es que ella murió con gran reconocimiento artístico que paradójicamente no coincidió con los logros económicos de su matrimonio ni de su trabajo. La paradoja de su vida fue que en plena pobreza económica, el día de su enterramiento coincidió con su nombramiento de miembro de mérito de la Accademia Nazionale di San Luca di Roma, institución de gran prestigio internacional. Ella había donado un relieve de la Virgen con el niño en brazos de barro cocido y policromado, tal vez como la que posee el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Algunos acontecimientos históricos que conocemos de su vida permiten generar situaciones novelescas que seguirán alimentando sin duda la leyenda de la Roldana. Muchas gracias por vuestra atención.